Muy bien, estamos en el cuarto episodio de El Topcast, esta cuarta entrega del podcast especializado en trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados también, y obviamente vamos a hablar también de trastorno ansioso, depresión, etcétera. Vamos a hablar de todo lo que significa el proceso de mejoría en el TOC, el tratamiento, la psicoeducación, la familia en el TOC, los contenidos de TOC, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo de hoy, de hecho, nos vamos a abocar a uno de esos contenidos de TOC en específico, que es bastante tabú y que lo vamos a ir abordando poco a poco, pero antes de eso, antes de entrar de lleno al contenido del capítulo de hoy día, les quiero presentar a mi gran invitado que está el día de hoy con nosotros, es Martín Moraga. ¿Cómo estás, Martín? Hola Matías, muy buenas tardes. Estamos muy bien aquí, como te comentaba, detrás de cámaras con un poquito de frío, pero ahí colocamos la estufa. Y contento, muchas gracias por la invitación. Saludar también a las personas que nos van a estar viendo después cuando esto se suba. Así que muchas gracias y feliz de estar aquí acompañándote. Buenísimo, Martín. No, las gracias te las doy yo, de verdad. Gracias por estar aquí. Y bueno, Martín es psicólogo especialista en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, al igual que de otras patologías, ¿no es cierto? También eres diplomado de trastorno obsesivo compulsivo por la organización ADIPA, entiendo. Me gustaría Ujú. que nos contaras ahí un poco más sobre ti. Adelantamos estas cuestiones más académicas, si podrías ahondar en ese lado también académico, pero que nos cuente un poco más sobre por qué estudiaste psicología, por qué te dedicaste al trastorno obsesivo compulsivo y qué es lo que te gusta de tratar este trastorno. Sí, gracias por la pregunta, Matías. Bueno, yo llevo aproximadamente 4 años, ¿cierto?, de psicoterapeuta desde que salí desde la universidad. Y de esos 4 años llevo 3 años acompañando personas con TOC. ¿Sí? Llevo 3 formaciones de diplomado. El primero fue el diplomado en prevención del suicidio, que hice con la Universidad de los Andes. Sí, fue el primer diplomado que hice. Y la verdad fue por dos cosas. Primero, porque quería hacer alguna formación y no sabía cuál. Estábamos en medio de pandemia. Y también porque era algo que igual era de prioridad, ¿no? De urgencia. Al mismo tiempo, a su vez, hice el diplomado en terapia cognitivo-conductual porque me gustaba el enfoque, ¿cierto?, basado en evidencia científica y quería profundizar más y aprenderlo. Cosa que, al igual que tú, seguimos hasta la actualidad, ¿cierto?, estudiando y ampliando conocimiento. Y al final, ¿cierto?, en la primera generación de lo que fue este maravilloso diplomado, la formación de 9 meses, que fue inicialmente del diplomado clínico en TOC, ¿no? Porque si bien ya atendía casos y sabía un poco cómo hacerlo, sabía muy bien que esa formación debe ser más especializada y tenía ese deseo de volverme especialista. Yo siempre digo, no es que yo busque el TOC, sino que es como que el TOC llegó a mí en el sentido de personas que tenían este cuadro y que era harto, o que muchos decían, no, es que tengo ansiedad, pánico, y después en verdad nos dábamos cuenta que era algo más asociado al TOC. Y muchos cuadros de ansiedad, crisis de pánico. Entre paréntesis, yo a veces digo que más que psicólogo es como que fuese como miedólogo, tema como de estrés postraumático, ¿cierto? Bordeando ahí en esa temática. Y Totalmente. respondiendo también a tu otra pregunta de por qué estudiar psicología, la verdad es que yo quería estudiar filosofía al principio, pero ahí entre conversaciones y cosas, al final, igual influencia, ¿cierto?, también de mi familia y de amistades, me dijeron, oye, pero ¿por qué no buscas otra cosa? La filosofía me gustaba mucho, los ramos filosóficos me fue bien en la universidad. Em, y por ahí también tuve un pasado igual con la iglesia, ¿no? Que quería como vincularme en el mundo religioso, que al final no lo hice, ¿no? Pero por Ya. eso también el tema de la filosofía. Y bueno, entré a estudiar, ¿cierto? Psicología. Me gustaba mucho el tema del contacto con las personas, quería ayudar, ¿no? Quería ser, quería ser bueno, como a veces se dice, ¿no? Ya. Y encontré ese mundo y dentro también de la universidad también la ansiedad, también, no el TOC, ¿no? Yo no tengo TOC, pero igual la ansiedad me afectó harto en la funcionalidad. Mientras estaba estudiando, crisis de pánico y varias cosas y no habían especialistas, no habían buenos especialistas. Entonces eso también, en medio de mi recuperación, igual me ayudó a decir, me recuperé, con terapias basadas en la evidencia, me quiero también dedicar a esto. Y mucha gente le pasa y mucha gente lo sufre también. Oye, buenísimo. Me encanta que hables sobre eso tan abiertamente. Yo creo que, bueno, yo lo agradezco y yo sé que también nuestra audiencia lo va a agradecer. Muchas veces el psicólogo intenta tener como, no sé, como
una apariencia, ¿no es cierto?, neutra, o una Exacto. apariencia de que es una persona que se lo sabe todo, que prácticamente como que no siente o se las sabe todas, Mm, pero en realidad el psicólogo es una persona que conoce una serie de tecnologías psicológicas que aplica, pero también tiene un pasado, ¿no es cierto? Y muchas veces es muy sí. común que un psicólogo también haya tenido algún tipo de trastorno ansioso, o TOC Ujú, u otros, y que luego eso. comenzar a dedicarse a eso. En mi caso también, ¿no es cierto? Con el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, quizás somos testigos Mm, de que, bueno, las terapias en evidencia funcionan, que las TCC, la terapia conductual de la cual ambos somos seguidores, funciona, es muy efectiva. Y bueno, vamos a hablar en algún otro episodio. Yo estoy seguro que este no va a ser el único episodio, mm, seguro van a haber otros en los que vamos a hablar un poco también de la persona que está detrás del psicólogo, que es muy importante también considerarlo. Y también probablemente vamos a hablar de la distinción entre terapias basadas en evidencia y terapias eh, que no están basadas en aquella evidencia, ¿cierto? eso Habiendo mismo. dicho eso, ¿te parece si... Oh, cambió Martín, ahora tiene, tiene anteojos. Sí, no, es que Martín va a psicólogo. ver mejor. ¿Te parece si vamos entrando en tema? Dale. Bien. Ujú, Bueno, el tema que nos convoca hoy día para hablar es en realidad una temática del TOC, un contenido del TOC. Sabemos que finalmente el TOC es TOC, ¿ya? Que puede sonar como redundante, pero lo que queremos decir es que finalmente el TOC puede tomar una serie de figuras, una serie de formas, pero en realidad la lógica siempre es la misma, ¿cierto? Son mm, intrusiones, son obsesiones, experiencias privadas internas que son intrusivas y que se viven con mucho malestar, con mucha intensidad, y que ante su aparición el afectado en TOC realiza una serie de compulsiones para intentar disminuir la ansiedad, el malestar, la incertidumbre, la culpa, la tristeza, etcétera. Y en eso hay un mm, rango gigantesco, ¿no es cierto?, de contenidos. Una persona se puede obsesionar con temas religiosos, con temas de violencia, con temas de moral, existencialismo, de orden, de simetría, limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. También está el metatalk, que le llaman, que es cuando la obsesión se vuelve y será TOC o no, ¿ya? mm, Finalmente, la compulsión ahí es tratar de evidenciar si es TOC o no constantemente, algo que también es bastante común. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien tabú, que cuesta mucho abordar, que es el tema de la sexualidad, de los contenidos que giran en torno a la sexualidad en el TOC, como por ejemplo la orientación sexual, como podría ser también el género, la transexualidad, como podría ser también el abuso sexual, la pedofilia, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí se entremezclan también otros contenidos TOC, como podrían ser el TOC de falsas memorias, el TOC de memorias reales también, y muchos otros. Así que es un tema que da mm. para mucho, pero seguramente hoy día vamos a aportar con un granito de arena, ¿ya? Y en ese sentido, Martín, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo, cómo lo ves tú este tema de la sexualidad en el TOC, los contenidos, ¿no es cierto?, de sexualidad en el TOC? ¿Te llegan muy a menudo a la consulta? ¿Es menos común? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, inicialmente una cosa breve, ¿cierto? Introductoria, el tema, como decías tú, de sexualidad. Yo siento que en algunos casos de personas con TOC o sin TOC, o suele ser muy tabú, ¿cierto? Así como de Mm, hablar de sexualidad como algo muy tabú, o en otros casos, que lo que está pasando ahora, actualmente, ¿cierto? En esta época, que no haya un buen, ¿cierto?, entendimiento basado en evidencia respecto de la sexualidad y que se empiecen a, como a inventar ciertas cosas que pueden que sean o pueden que no sean y que pueden llevar, ¿cierto?, al afectado de TOC, como dices tú, a quizás no comprender muy bien, ¿cierto? No saber muy bien. Este tema es súper amplio, ¿cierto? Si hablamos como de ese tema de la sexualidad, quizás da para otro capítulo en función de eso, y podríamos invitar a lo mejor a algún especialista en sexualidad humana o relacionada. Y respondiendo a tu pregunta, sí, la verdad es que hay una cosa bastante particular que creo que suele ser quizás por ahí una pequeña dificultad que algunas personas me han dicho en varias ocasiones. Ya, tengo TOC, sabemos, como decías tú, que el TOC es siempre el mismo,
más yo no quiero tener esta temática. Y casi siempre esa temática, ¿sí o no? Se asocia más como a la temática de la sexualidad, la pedofilia y todo ese tipo de pensamientos que si bien sabemos que son intrusos, ¿no? Son totalmente involuntarios, pero que hay personas que llegan con el mismo toque, pero con otra temática y te dicen, ojalá yo jamás nunca tenga esa temática, ¿cierto? O cuando esa temática empieza a abordar, es como la peor y la más terrible. Al menos lo que ha pasado en mi caso, de las personas que he atendido, es que suele ser de las más duras. Yo sé que hay otras también temáticas del TOC muy durísimas, ¿no? Siempre el TOC hace sufrir mucho, pues como, ya, está bien, Martín, te puedo tolerar quizás a lo mejor la temática asociada a la contaminación o la temática quizás al chequeo y quizás muy desgastante, pero también tengo la de la sexualidad y es la más dura, pero ¿por qué? Es horrible, ¿te fijas, no? Totalmente. Entonces, esa sensación como de perder el control que da el toque en general, pero al menos de lo que yo he visto de las personas que he atendido, que esta temática se te ha enganchado más suele estar como eso, como que se hace más difícil trabajarla Mm. o que haya como una aceptación de que es solo un pensamiento. Totalmente, sí, es muy, muy cierto. Me pasa, creo que es muy común en la clínica, también he leído por ahí algunos capítulos del libro en donde relatan un poco lo mismo, de que llega el paciente hablando sobre algún contenido TOC en específico, por ejemplo, el de limpieza o el de simetría, y cuando se empieza a preguntar sobre sexualidad, como que hay cierta reticencia a hablar sobre el tema, es como, Mm, no, bueno, podría ser a veces, pero cuando ellos se van, el paciente normalmente se va dando cuenta que tú hablas sobre el tema con total naturalidad y no te sorprendes de lo que ellos te van diciendo, exacto. se van dando cuenta de que, oye, ¿y no se asustó por lo que yo le dije? Como, no, porque es TOC y obviamente que, bueno, esto no lo ocupen Mm, como reaseguración las personas que tengan TOC y lo estén escuchando, como, o sea, mm, si yo tuviera que dejar a alguien con un niño, sería probablemente a ese paciente con contenido de TOC de pedofilia, por ejemplo, ¿ya? Que en el fondo yo sé que esa persona lo único que no quiere es hacerle daño a un niño en el caso de exacto. pedofilia, ¿ya? Entonces, es precisamente ese el problema, que como ellos no quieren hacerle daño a un niño, y muchas veces también probablemente te ha pasado que el TOC de pedofilia también se junta con el TOC de zoofilia o de incesto, Exacto. etcétera, etcétera. O sea, como Mm, que empieza a mutar y empieza a agarrar como todo lo que tiene a su disposición el TOC. Y sí. como tú decías también, y creo que eso es bien importante mencionarlo, que el TOC siempre se mete con aquello que es importante para uno en ese momento. Mm, Entonces, si es muy común que en la adolescencia o en la adultez temprana, digamos, como que ese tipo de contenidos empiecen a aparecer, porque es el momento precisamente en el que estamos descubriendo la sexualidad, estamos identificándonos sexualmente, etcétera. sí, sí, totalmente, porque recordemos que igual lo que muestra la evidencia es que las temáticas, ¿cierto? Bueno, pueden ser muy variadas, pero es muy común que en niños o en adolescentes, casi siempre, no siempre, pero eh, muy probablemente el TOC va a apuntar a la temática, ¿cierto?, de la sexualidad o relacionados, pero por algo de, ¿cierto?, que es esto como, no sé si será la palabra más correcta, pero como evolutiva, ¿no? Como, o de la fase Sí, del proceso, ¿cierto?, del desarrollo evolutivo, ¿cierto?, totalmente. de la persona. Y lo otro que, sí, totalmente, el TOC toma como el tesoro a veces puede tomar temáticas totalmente irracionales y porque sí, porque se le Sí, ocurrió, pero casi siempre va a ser más vinculado al tesoro, a lo preciado, ¿no? sí, Y si para esa persona es algo horrible, horrendo, hacer daño a los niños, a las personas, o que esté mal visto, ¿cierto? Desde su mundo valórico, la homosexualidad, ¿cierto? O la transexualidad, este tema del TOC T, ¿cierto? Y sí. todo eso, pues el TOC va a empezar a enganchar ahí. Yo a veces, Matías, si me lo permites, digo como una especie como de metáfora, a veces algunos consultantes, que digo que en función de esto del tesoro, es como que fueses con un anillo, ¿no? Un anillo dorado, ¿cierto? Un anillo preciado de oro, y que se te cae en función, ¿cierto?, de la obsesión, y empieza el tema compulsivo de buscar ese anillo que cayó en una arena y buscarlo y buscarlo y buscarlo, y mientras más se compulsiona, pues el anillo más se va, y quieres atraparlo y parece ser que sí, que ya está la certeza, y el anillo más se va al fondo y más se va al fondo, en Claro. función de lo de las compulsiones en cualquier temática del TOC, pero que si lo vinculamos un poco a la sexualidad es
buscar en internet, a ver, pero si veo este video y si siento algo, efectivamente es porque sí lo puedo hacer. Si veo videos de transexuales, a ver, pero es que será, porque sí, porque no. Y empezar a hacer cierto este tipo de compulsiones que en el fondo no hacen más que el anillo y que tu vida valiosa se vaya más al fondo de la arena. Totalmente. Me encantan las metáforas. Yo intento ocuparlas siempre que se puede, siempre que al paciente le haga sentido también las metáforas. Mm, Y se parece un poco también a la metáfora de la arena movediza, que es como que sí, mientras más intento salir del hoyo, más me atrapo, más me hundo. mm, Como en el mismo símil, de que mientras más compulsiono, como tratando de salir del problema, más me hundo en el problema. Por eso, para los que nos están mirando hoy día, para las familias que nos están mirando, el tratamiento, sobre todo, yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto, debe centrarse siempre, sobre todo, en las compulsiones, ¿cierto? mm, sí, Que, que es lo que podemos realmente controlar. Porque las obsesiones son, como tú decías, a veces random. O sea, el cerebro produce una cantidad de mm, pensamientos al día exageradamente alta. Es una máquina que está como un Ferrari que está constantemente carburando y constantemente pasando de cambio. mm, Y dentro de esos pensamientos, que los tiene todo el mundo, hay en las personas con TOC, no sabemos por qué, ciertos contenidos que se quedan pegados, ¿no es cierto? Y la razón por la que se quedan pegados es porque comienzan a hacer compulsiones, comienzan a tratar de sí, deshacerse de ellos, ¿no es cierto? Como no quiero tener este pensamiento de que qué pasa si soy gay, o si es que la persona es gay, mm, se pregunta, ¿y qué pasa si en realidad soy heterosexual y he estado mintiéndole a todo el mundo y le miento a mi pareja, claro, etcétera? Y eso es súper importante, que al principio creo que eh, había una cuestión como media de pensar de que la persona que tenía, por ejemplo, el TOC de orientación sexual, era como, mucha gente lo confundía con la homofobia, y como que ellos mm, mismos tienen miedo de contarlo por temor a que piensen que es un homofóbico, que es en lo absoluto, es exacto. como lo contrario. En realidad es una persona que Mm, a lo mejor incluso tiene amigos gay o lo que sea, pero sin embargo se le mete la idea sin sentido, irracional, egodistónica, y eso te lo mm, dejo a ti también para que lo expliques, qué es lo egodistónico, que podría ser gay, ¿no es cierto? Eh, exacto. y es decir, esa persona no es homofóbica, esa persona tampoco está descubriendo, o sea, no está descubriendo su homosexualidad, por ejemplo, en lo absoluto. Es simplemente un tipo de contenido obsesivo que se vuelve repetitivo, intenso y muy duradero, y del cual mientras más trata de deshacerse de él, más se queda. Sí, sí. Esto es muy importante lo que dices, Matías. Mientras más el afectado de TOC, ¿cierto? Como decías tú, intenta deshacerse de esos pensamientos o de esas sensaciones que siento, ¿cierto? Algunos dicen como algo en los labios o algo en las manos o incluso a veces respuestas, ¿cierto? Que se conoce como, yo soy pésimo en inglés, pues ¿Ya? groinal o algo así, ¿cierto? Bueno, Similar, esta sí. respuesta. Yo Sí. la traduzco como respuesta gonadal, pero respuesta genital también podríamos decir. Claro, exacto, que se Sí. asocian, ¿cierto? Al TOC y da mucha angustia. Ah, comprobé, sentí algo. Y respondiendo de eso mismo que preguntaba, ¿cierto? De lo ego distónico, ¿cierto? ¿Cierto? Que es como esto de es que es como una característica principal de lo del TOC, que es como me está haciendo esto sufrir, esto me está haciendo, ¿cierto?, sentir mucho malestar, ¿cierto? Ego distónico es como, creo que es algo como con presencia de síntomas, ¿no? Como que está con síntomas. Distinto de ego sintónico es que como ego sin síntomas, o Sí, sea, síntomas, claro. como la que decimos, si hay un tema, ¿cierto?, sexual, y digo, oye, pero este pensamiento, pero no te causa un Oh, distrés significativo, no es TOC, o sea, claro, pero cuando es, como decías tú, ego distónico, con mucho malestar y mucha presencia, hay que consultar, ¿no? Un servicio de totalmente. psicoterapia o Y, relacionado. y sobre todo, creo que una forma también que sirve como para referirse a los egos distónicos sería también como decir, oye, es egodistónico porque va en contra de mis valores, va en contra de mi identidad, va en Mm, contra de mi deseo, de lo que yo quiero para mí. Y luego exacto. sintónico sería como, oye, sí, como que en este caso de que estamos hablando justamente del tema de la homosexualidad en el TOC, sería como, oye, sí, me doy cuenta que realmente me gusta y me siento como más tranquilo o más alineado Mm, con mi identidad de género, la homosexualidad. Pero claro, eso siempre, para la persona con TOC, decir algo como eso siempre le va a causar como, bueno,
y qué pasa si en realidad me estoy reprimiendo, y si en realidad sí lo quiero. exacto. Y ahí empieza una vez más como todo el ciclo. Este episodio, bueno, en realidad el podcast en general va a ser como medio desordenado en el sentido de que no tenemos pauta, ¿ya? Como lo hablábamos tras bambalinas. Pero hablemos un poquito de las obsesiones, así como en rasgos generales, como qué tipos de contenido relacionado a la sexualidad podrían haber en el top. Sí, el tipo de las obsesiones es que todo esto puede ser como súper múltiple, ¿no? Como puede agarrar, ¿cierto? A veces como temas de pedofilia, temas de zoofilia, o a veces esto mismo del top ten, ¿no? Que creo que se entienda bien. No es el top de las personas trans, no es el top No, de las personas transexuales. Pero también, por ejemplo, en las personas, ¿cierto? Cuando están en este proceso, ¿cierto? De transición, puede enganchar, ¿cierto? Cualquier temática del TOC, pero también puede haber una temática asociada a la misma transición. Y estaré seguro o no seguro que ahí también es como natural que la persona, ¿cierto? Pueda sentir eso, ¿cierto? Que está, sí, ¿cierto? En esta transición. Pero la parte como no tan natural o que quizás hace sentir como muy mal es cuando esa duda se vuelve, lo típico en el TOC, como patológica, como muy frecuente, con muchos chequeos, con muchos reaseguros, sabiendo, ¿cierto?, en estas personas, ¿cierto?, va a ser muy difícil, ¿cierto?, tomar la decisión de pasar de la transición, ¿cierto?, a lo siguiente. Pero ahí las temáticas, ¿cierto?, pueden ser múltiples, o sea, muy variadas y se pueden igual entremezclar como con otro tipo de cosas. Así que, en el sí, fondo, dejar súper en claro que si bien puede ser de mucha utilidad para saber cómo hacer la exposición con prevención de respuesta, exponer, pero sobre todo prevenir la respuesta, que es la parte fundamental del TOC. Yo a veces pienso que más que la exposición, la prevención de respuesta es más fundamental. sí, sí, Nos va a servir, pero el TOC en el fondo siempre es el mismo. Dudas y más dudas y más dudas. Y ahí siempre entre escoger la certeza y seré o no seré gay, o y seré o no seré transexual. ¿Y qué pasa si? Porque yo siento que el TOC es como de dos maneras. ¿Y qué pasa si? O siento que voy a, ¿cierto? sí, Escoger el camino de la incertidumbre. Es total, durísimo, sobre todo total. al principio, Mm, pero siempre, siempre, siempre el camino de la incertidumbre, porque el camino de la certeza es como esto de escarbar en la arena y es lo que produce más depresión, más mm, ansiedad y es sentirse peor. Es verdad que la compulsión es voluntaria, mm, pero yo quiero también que ustedes puedan sentirse todo, Matías, todo nuestro amor y nuestro cariño si sabemos que es difícil, más que sean muy conscientes de que la compulsión es voluntaria y que se responde en función de la urgencia del TOC, pero que empeora los síntomas del TOC vinculado a la temática sexual. Si estoy comprobando, rechequeando, viendo incluso videos de tipo pornográfico contrario a lo que mis valores y mi orientación sexual me dice para ver si algo siento, claro, voy a sentir que voy respirando, una falsa sensación de intranquilidad, pero va a ser quedar muy desgastado, con mucho cansancio y empeorando al mm, TOC, ¿no? Haciendo totalmente. lo que el TOC está pidiendo. Totalmente. Finalmente, cuando uno está haciendo compulsiones, el afectado está haciendo compulsiones, lo que está haciendo es alimentar al TOC o a este como monstruito del TOC, podríamos Mm, decir. Yo a veces a los pacientes les digo, mira, quitémosle el alimento al TOC, que son las compulsiones, y vas a ir viendo cómo se va a ir muriendo de a poco de hambre, ¿ya? Le va a dar una sí, inanición en el fondo, porque de lo que se alimenta es precisamente de las compulsiones, que como decías tú, van siempre guiadas por querer obtener una cierta certidumbre, slash o guión, reducción del malestar, o sea, reducción de la incertidumbre, exacto. reducción de la duda y reducción del malestar. Y en ese proceso es porque decíamos que mientras más intentas buscar esa certeza, mientras más buscas sentirte relajado, más te hundes en el barro del top. Mm, En ese sentido, y volviendo un poco también atrás a lo que hablábamos antes del tema que es súper tabú, ¿no es cierto? El tema del top de sexualidad, de orientación sexual, de pedofilia, etcétera. Me pasa igual que incluso hablando con profesionales de la salud o también con público en general, cuando les cuento como a lo que yo me dedico, les pongo un ejemplo, y muchas veces como un poco a propósito va a ser como más psicoeducación y hablar, como salir de este encuadre de que el TOC es simetría, orden y limpieza, les pongo el ejemplo mm, como del TOC de orientación sexual o el TOC de pedofilia. Y es como que la gente queda marcando ocupado, como que no lo asocian al tema trastorno obsesivo compulsivo.
y como que cuesta que enganchen en que, oye, pero si esa persona no es pedófila, tiene el pensamiento de que podría ser pedófilo. Entonces, Mm, eso hace como muy, muy difícil a las personas con TOC poder incluso contárselo a la familia. Esto es como, ¿cómo le mm, voy a contar esto a mi familia? Es como imposible. Y lo entiendo de todas maneras, pero en el tratamiento del TOC sabemos que cuando la familia está presente o cuando las redes de apoyo están presentes, eso ayuda muchísimo. Entiendo, como te decía, que muchas veces como que, oye, no le quiero contar esto a mis padres porque es muy fuerte, totalmente, pero ¿de qué manera crees tú que una persona mm, con este tipo de TOC pudiera, en el fondo, encontrar sus redes de apoyo, que esas redes de apoyo sean funcionales, ¿cierto? mm. A ayudarlo al TOC y no reasegurarlo. Es decir, no decirle no, todo va a estar bien, sino que ayudarlo a hacer la EPR, ayudar a hacer el tratamiento, etc. Sí, no, qué buena pregunta porque, o qué buena reflexión, mejor dicho, porque, que está haciendo Matías, porque, como decíamos al principio, el tema de sexualidad en general es como muy tabú, ¿no? O cómo se va abordando, Mm, pero ahí es fundamental el tema de la psicoeducación, ¿no? De lo que podemos ir haciendo nosotros, esto mismo que estás haciendo tú, y que de verdad te felicito aquí en vivo, este tema del podcast, de verdad que es una ayuda muy buena, sobre todo para la gente que quizás no puede acceder a tratamiento o se lo está pensando, o que quizás está dudando, pero ¿cómo yo le voy a decir esto a un psicólogo y si me internan, ¿no? Y ahí se entremezclan varias cosas. Pero el tema de la psicoeducación, que nosotros podamos hacer, o que la misma persona, ¿cierto?, afectada por el TOC, pueda establecer con su familia, enviando estos mismos videos, a lo mejor a sus profesores quizás de la universidad, para que haya como un entendimiento de que esto en verdad hace mucho sufrir y que es totalmente intrusivo, ¿no? Y como decías tú antes, sin un ánimo de usarlo esto como una compulsión, ¿no? sí, Claro, y que es totalmente intrusivo y que muy probablemente no pase, porque también al final igual no tenemos cómo saberlo, o sea, nadie tiene ninguna certeza, imagínate tú, Matías, o yo el día de mañana, no sé, yo actualmente, ¿cierto? Tengo, no sé, me imaginemos que me considero así como heterosexual, pero no sé, pueden pasar 50 años y y de da un repente, vuelco mi claro, todo vida, puede no sé, pasar. algo pasó. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, es como esa certeza que el TOC pide, que es irracional, Mm, buscar así como que a ciencia cierta. ¿Y qué más podemos hacer para no salirme de la pregunta, además del tema de la psicoeducación? Empezar a hablar del TOC, de mm, tener cierto más libertad. Sabemos que puede ser como muy duro, pero también exponerse, ¿no? También puede ser como un ejercicio de exposición de hablar, ¿cierto?, de lo que a la persona le pasa y no sé si tanto como el tema de la temática, pero decir, mira, sabes que igual yo tengo TOC, pero también puedo hacer mi vida, puedo hacer mis cosas, puedo tener una vida valiosa, ¿cierto? Una vida basada en valores, ¿cierto? Como dice la ACT, pero seguir, ¿cierto? Y continuar. Y eso puede ser muy beneficioso para que otras personas también se animen y armen, ¿cierto?, comunidad, ¿no? En el totalmente. sentido de la salud mental a modo global y en general, que nos falta mucho, sobre todo en el contexto chileno y latinoamericano en general, Mm, pues de avanzar, una salud mental que sea, cierto que te veces ese concepto de salud mental, como que sí, nosotros lo conversábamos hace unos días, pero que es lo que usamos, ¿cierto? El sí. término mente, ¿no? Juguémoslo nomás porque Pero que sea de calidad, garantizado, porque en Chile actualmente la salud mental no está garantizada. absolutamente. Sí, Entonces esa voz, que si sumas la voz de Matías, con la voz de Martín, con la voz de los especialistas en TOC de la red chilena, ¿cierto?, de la cual nosotros pertenecemos, más la voz de los especialistas en TOC a nivel latinoamericano y así vamos sumando, pues vamos a producir un mayor impacto de lo que tanto se necesita y de lo que tanto el TOC hace sufrir. totalmente. Oye, aprovechemos esta instancia, ya que menciona la red chilena, para mandar algunos saludos. Le mandamos ¿Ok? un saludo a Tomás Miño, que fundó esta red chilena de trastorno obsesivo compulsivo, y le agradecemos también por invitarnos Mm, a formar parte. Seguramente lo vamos a tener, lo vamos a invitar. Lo vamos a estar invitando ahora mismo a que venga algún episodio del mm, podcast. Eh, También saludar a la Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo, el TOC, de la cual yo formo parte, soy representante en Chile, a la clínica, al TOC, que funciona de manera online en toda Latinoamérica. Saludar también al segundo Congreso de TOC Latinoamericano Latino, que se va a llevar a cabo en Lima los días 16 y 17 de junio de este año, así que ya falta poquito. Espero verlos de manera presencial a los que puedan o de manera online.
a través del streaming que se va a estar haciendo, una gran instancia para que profesionales de la salud y público en general, familia, comunidad en general relacionada al trastorno obsesivo compulsivo, se psicoeduquen, aprendan un poco más sobre el trastorno y se puedan llevar información valiosa a casa. ¿Ya? Así que no sé si hay algún saludo más que se me haya olvidado a alguien. Sí, sí, está la Rachel, sí está. Sí, claro, yo te voy a ver entre paréntesis, Matías, online, porque me compré mi entrada, ¿cierto? Ahí con Altoc. Buenísimo, genial. Entonces no tengo, ¿cierto? De momento la posibilidad de viajar, pero ahí te vamos a estar viendo, porque entre paréntesis yo sé que tú vas a estar, ¿cierto? Exponiendo también Sí, como ponente. Así sí, que, bueno, ahí totalmente. con... Te Bueno, cuento. mandar saludos, ¿cierto? A todos, po, a la red y a los colegas que igual han estado compartiendo por acá, ¿cierto? Que van a estar apoyando. Y es bonito eso también, que podamos ir conversando y que las personas también que tengan TOC o que quizás su familiar tenga TOC vean esta parte más humana, ¿no? Que es como todo tan clínico, a veces tan médico, que ayuda, ¿no? Que sirve, temas de fármacos, que el análisis funcional de la conducta, que no sé, qué cosas tan técnicas. Y hacer Sí, de esto más humano, yo creo que de verdad que te aprovecho de decir, Matías, te lo agradezco harto y también yo sé que hay muchas personas que aquí se van a beneficiar y ojalá que no sea para compulsiones, sino que sea para o iniciar un espacio de terapia o complementarlo o exactamente. estar ya recuperado y generar este impacto, que eso es muy bello, ¿ah? De personas que después se recuperan. Imaginemos también matemática sexual, hicieron la exposición con su terapeuta, ¿cierto? Calificado, basado en evidencia, y después esa voz empieza a impactar a los demás. Así que si por ahí alguien está como con síntomas muy depresivos, siente que no va a poder, que el TOC, ¿cierto? Dice algo de ello, de su propia identidad, animarles a seguir, a continuar a sus propios espacios de terapia, a cuando se está dudando, pero esta terapia realmente funcionará, no estoy viendo los efectos que quizás necesito, como que el cerebro, ¿cierto? Como dice la Voz, se me pone como pegajoso, como que queda ahí enganchada esta temática sexual, pero es horrible pensarlo. Ánimo, porque en verdad la tasa de recuperación es altísima, o sea, si se hace Sí, bien, si se lleva una disciplina, si se está en el espacio de terapia, o si quizás no se puede acceder a eso, se puede beneficiar de algún libro, como por ejemplo Venza sus obsesiones, que es un libro genial, súper bueno. eh, puede servir mucho. Genial. O el 10 pasos para vencer sus obsesiones. Creo que sería la traducción Mm, de Jonathan Abramovich. Eh, sí, También mm, muy, muy bueno. Dos libros que son muy buenos y recomendables. ujú, Muchas veces también la gente me pregunta por el libro de Jeffrey Schwartz, que es como un libro de que creo que es como de 4 pasos, 5 pasos. Ese libro, mira, no es malo, pero no está tan actualizado y no está tan en línea con los principios mm, de la terapia cognitiva conductual para tratar el TOC. Así que yo creo que si les podemos recomendar alguno, el de Edna Ford, de Vence sus obsesiones, sí, y el de ajá, 10 pasos de Jonathan Abraham, que ese me parece que es un poco más difícil encontrarlo en español, pero por ahí, si alguien lo quiere, me puede preguntar para yo sí, ayudarlo a encontrarlo. No lo tengo ujú, pirata. Ya, oye, a propósito de lo que estábamos hablando de esto de que a veces, claro, son temas como muy, muy técnicos y la idea de este espacio es como llevarlo a un lugar mucho más común, ¿no es cierto? mm, Dicho eso, eso me gusta harto porque tú habláis del análisis funcional de la conducta, que en el fondo es la teoría conductual aplicada a un setting, en este caso terapéutico, ¿cierto? exacto, Em, me gusta que en el fondo traduzcamos eso a ajá, metáforas, a tratamientos, sí, a instrucciones, ¿no es cierto?, que las personas puedan entender. Y yo creo que también a un podcast que pueda hablar desde esos principios, pero en mm, un lenguaje mucho más coloquial y aplicado. ¿Sí? sí, está bueno que me lo hayas dicho en vivo, porque eso me expone a estudiar más, ¿no? No, Sí, porque sí, y a mí también. sí, porque es una herramienta útil. Pero mira, yo creo que tu respuesta es mucho mejor que la mía, muy probablemente, pero para las personas, ¿cierto?, que nos escuchan, el análisis funcional de la conducta es una herramienta, ¿cierto?, principal, ¿cierto?, de origen, ¿cierto?, conductista, que viene de un modelo, ¿cierto?, de Skinner, ¿no?, de un modelo bastante, ¿cierto?, skinneriano y que nos sirve para darnos una panorámica, pues, del diseño de intervención y de conocer a la persona. Es una cosa, ¿cierto?, basada en evidencia científica, que el análisis funcional es como único, ¿cierto? Es como para la persona, Para ¿cierto?, la del caso, persona. ¿cierto?, que estamos viendo, pero porque esa es la duda que a veces aparece, pero oye, pero si es único, como para la persona, ¿qué tanta evidencia tiene? Se supone que la evidencia es porque tiene que acumularse toda una cantidad de personas,
pero la herramienta, ¿cierto? Técnica que nosotros hacemos, que es como ese trabajo tras bambalinas, ¿cierto? Como decías tú, Matías, de revisar el análisis funcional y cómo eso se traduce eh, en ver en qué parte nosotros, quizás va a sonar muy simple lo que voy a decir y van a perder algunos colegas conductistas, pero Ahora mismo. en qué parte del tratamiento estamos medio frenados, pero por qué esto no me está resultando y Mm. por qué esto sí me funciona. Porque aquí el tratamiento, y aunque sea que tengamos a varias personas con la temática del TOC sexual, es que no va a ser el mismo diseño de intervención. No, No va a ser la misma exposición y comprensión de respuesta. No va a ser la misma metáfora, ¿cierto? Como esta que yo digo, ¿cierto? Que bueno que lo dijiste, Matías, como del anillo. Esa le puede servir a una persona, ¿cierto? Que su análisis funcional, no sé, que justo esa persona venda joyas, ¿cierto? claro, Que justo esa persona venda anillos. Probablemente si esa metáfora nos va a servir. exacto. O esta metáfora de las arenas movedizas, quizás esa puede ser un poco más global, a lo mejor puede ser un poco más general, pero hay cosas como tanto en la metáfora, el diseño de intervención o el estilo terapéutico que vamos a usar, ¿cierto? Más validador, quizás como más disciplinado, ¿cierto? Como estas distintas maneras que el TOC se pueda tratar, o que quizás al inicio del tratamiento necesite como de muchísima validación, pues eso lo vamos a ver nosotros en el análisis funcional, que va a contemplar, ¿cierto? Todo lo que refuerza, extingue, ¿cierto? Y un montón de cosas más que son Sí. muy técnicas y que ahí quizás Matías tú lo puedes resolver mejor que yo. No, no, Pero ahí vamos a ir viendo el diseño de intervención para el caso de la persona, que también quizás se puede hacer de otra manera, más esa herramienta va a ser súper útil y vamos a saber que muy probablemente, recuérdense que esto también es probabilístico, lo vamos a hacer mejor, ¿cierto? Lo vamos a hacer bien. sí, Eso. totalmente. Te doy el paso y para que des una explicación más elaborada. Sí, no, creo que la otra vez también lo conversamos, que me gusta pensar que bueno, yo creo que también me falta muchísimo por estudiar en cuanto a análisis funcional de la conducta, algo que me apasiona, pero que requiere de mucho estudio también, ¿no es cierto? Ujú, Pero me gusta pensar que nosotros también, de alguna manera, entrenamos a nuestros pacientes en ser sus propios mini analistas funcionales de ujú, la conducta, en el sentido de que ellos van o les vamos inculcando esta panorámica, como tú decías, o este enfoque de, en el fondo, tener en cuenta cuál es la función que está cumpliendo dicha conducta en ese contexto ante ese disparador, por ejemplo. por ejemplo, el toque de carácter sexual. Claro, exactamente. Mm, Tipo, yo vengo de una familia, no sé, rígida, que no siempre es el caso, en lo exacto. absoluto, pero imaginemos que es rígida y cuando voy a ese domingo en donde va todo el mundo, va toda mi familia, a mí el TOC se me activa más. Claro, porque quizá hay una mayor cantidad de contingencias que hace que la persona eh, le gatillen más obsesiones, en el fondo. Entonces, Mm, que la persona sea capaz de identificar en qué contexto, ante qué disparadores comienza a hacer una conducta, como la compulsión, mm, que tiene una función de reducir el malestar o reducir la incertidumbre. O sea, si una persona es capaz de hacer eso, se transforma en su propio terapeuta, ¿ya? Y creo que ahí ya exacto. el camino va a estar mucho avanzado y el alta probablemente no va a estar lejos, ¿ya? Pero Sí. creo que sí, creo que algo que lo que me gustaría a mí como inculcar harto en los pacientes, en las personas que nos escuchan, en las familias, es esa mirada funcional, ¿no es cierto? De, a ver, y mi hijo, por ejemplo, se la pasa preguntándome si es que él no es, como estamos hablando del tema de sexualidad, me pasa preguntando sobre su infancia y si a él le gustaba jugar con muñecas, como por ejemplo Mm, en lo que podría ser una compulsión de chequeo, de reaseguración en un claro. TOC de homosexualidad, ¿cierto? Ay, ¿por qué me lo pregunta? Y me lo vuelve a preguntar, y me vuelve a cambiar la pregunta, y me pregunta si estoy segura. Bueno, entonces probablemente, si nos fijamos, la función que está cumpliendo esa conducta es la de una compulsión, que busca reducir Mm, el malestar, reducir la incertidumbre en el corto plazo, pero lo único que está haciendo, siguiendo tu analogía del anillo, es hundir el anillo aún más, se te aleja aún más, o las arenas movedizas se te exacto. hacen más movedizas y más te metes en el barro. Entonces, es un tema súper importante. Antes que hablábamos de la familia, ¿qué puede hacer la familia ante cuando se da cuenta de que en el fondo el afectado está compulsionando? ¿Sí? ¿Qué podrían hacer? Mm.
¿Sabes qué? Creo que vamos a mejorar aquí mismo esa metáfora del anillo, porque siguiendo este tema del análisis funcional, es como que el TOC es intruso, ¿cierto? Vamos a hablar del TOC sexual, lo vamos a usar ahí. Y ese pensamiento obsesivo me soltó mi anillo. ¿Qué es mi anillo? Mi mundo valioso, ¿no? Claro, Que es valórico para mí. Que puede sí, ser la iglesia y que estoy en la iglesia, siento que puedo hacer algo sexual con los santos, por ejemplo, ¿cierto? Que se claro. puede, muchas veces lo se entremezcla o cualquier otro tipo de cosa y se suelta por la obsesión y la compulsión, ¿cierto? En querer reasegurar, en preguntar, pero mamá, de verdad, yo no es que estaré falseándome y en el fondo si es que tengo que como que decir, oye, reconocer mi identidad sexual o mi Exacto. masculinidad o la cosa, ¿cierto? Que sea, y estar, ¿cierto? Totalmente reasegurando. Si se siguen las compulsiones de carácter sexual, reasegurando, veo un video o lo que sea, el tesoro, ¿cierto? Volvemos al tema del anillo, la vida valiosa que quiero, que Ah, deseo, que claro, quiero recuperarme del TOC, ¿cierto? Para allá voy, más que quiero allá. tener este trabajo, que quiero viajar a este país, que quiero conocer a esta persona que me agrada mucho. Por ejemplo, nosotros que ahora al parecer ¿cierto? Nos vamos a conocer ¿cierto? En vivo y nos vamos ¿cierto? Quizás a echar la talla y conversar. O quiero ser un buen psicólogo, también hay colegas, ¿cierto? Que quizás pues, el TOC puede, ¿cierto? Que en cualquier persona. Me alejo de la vida valiosa y me alejo del anillo. Si compulsiono, me alejo del anillo. O sea, si Exacto. compulsiono chequeando en función de lo sexual, de que si soy o si no soy, lo que fue, que bla, es que me estoy alejando de mi mundo valioso, me estoy alejando de la recuperación y me estoy alejando de mi familia más. O sea, Realmente. si compulsiono porque no puedo abrazar a mi papá, porque ¿y qué pasa si tengo una erección y qué sé yo, y etcétera? Y me alejo y evito, le hago evitación experiencial, me alejo más de lo que es valioso para mí, que es compartir con mi padre y tener una vida amena con él. Y por eso que el toque engancha esa temática, ¿no? Empieza, ¿cierto?, a bombardear ese sentido. Entonces las compulsiones, que como decías tú, es como que es como esa sensación como de tranquilidad, pero te está alejando de tu vida valiosa. Valiosa, realmente. Y eso son muy bonitos, son muy dentro de lo que es terapia, aceptación y compromiso, ¿no es cierto? Que Ajá. muchos, algunos de nuestros colegas, muchos podrán decir de ella, de que en el fondo no es terapia basada en evidencia, o de que, bueno, puede No es ser, tan conductual, no es tan conductual. Bueno, es más experiencial, claro. bueno, pero sí bebe, y en Ujú. términos de, yo creo que si uno ve las intervenciones de ACT, al Mm. final, desde el enfoque funcional, tienen su porqué, ¿cachai? Tienen su porqué en cuanto a Sí, contingencia, en cuanto a reforzadores. Finalmente, bueno, nos vamos a desviar. En otra oportunidad vamos a hablar más sobre ACT, pero ACT pone sí, sí, sí. mucho hincapié en el tema de los valores, ¿no es cierto? Y cuando tú defines un cierto valor, eso debería ser una guía para tu conducta. Y, por ejemplo, en esos momentos difíciles, lo que te va a salvar de no hacer esa conducta que no quieres hacer va a ser el valor, porque el valor nunca se agota, nunca se acaba. Entonces, en ese momento que quieres compulsionar, el valor te salva de no compulsionar Mm. porque la compulsión va en contra de ese valor. ¿Sí? Entonces, al final Exacto. es una cuestión súper rica en el sentido de que es un gran limitador de compulsiones, los valores en ese Mm. caso. Así Sí. que, nada, mi saludo y mi aplauso a los terapeutas que aplican ACT, pero en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, muy importante, la terapia de aceptación y compromiso no reemplaza a la exposición con prevención de respuesta ni a la TCC en general. Exacto, tiene que ir juntos. Tiene que ir juntos, ¿ya? Así que, Y ojalá, dándole con Matías, eso. bueno, más adelante podemos hablar de esto, y ojalá, yo sé que mindfulness puede ser de mucha utilidad, pero en el Sí, TOC sabemos que se mm, puede volver fácilmente una una compulsión. compulsión. Sí, Oye, a propósito, ese tema, ¿no? Como me hiciste pensar un poco también en las dificultades, que igual lo habíamos conversado un poquito, de las dificultades terapéuticas en la temática del TOC de tipo sexual. sexual. ¿No? Que igual pueden aparecer esas Sí, dificultades. Es totalmente. como que, ahora como que yo te pregunté a ti, así Ah, como que sí, hicimos de vuelta. pero yo te voy a volver con otra pregunta. Porque, si bien empezamos a hablar de esta metáfora del anillo, yo te había preguntado también como qué recomendación le darías al familiar, al ser querido, a la pareja de esta persona que le empieza a preguntar una y otra vez, sin descanso, sin poder quedarse tranquilo. ¿Qué le dirías Ah, tú? ¿verdad? ¿Síguele Sí, sí, respondiendo? ¿No sí. le sigas respondiendo? Sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que aquí yo siempre digo que intentemos, ¿cierto?, en lo posible, de lo que nos diga el análisis funcional, ¿cierto? Y bueno, varias cosas.
es ojalá dar una respuesta de tipo neutral, Mm, o casi que no responderle al TOC. Pero a veces también, sobre todo al principio del tratamiento, hay que ser un poquito más compasivo, ¿cierto? Porque es más difícil, es la fase sí, más difícil, ¿cierto?, del tratamiento. sí, Y dar a decidir, ¿no? No es la única estrategia ni la única manera, pero a ver, ¿queremos responder de lo que el TOC dice o de lo que, siguiendo el tema de ACT, o de lo que tu vida valiosa dice? mm, O a tu recuperación. Debes elegir, ¿quieres compulsionar o le demoramos un poquito más la respuesta al TOC? ¿Quieres que te responda? Y de hecho, ¿cierto? Al principio del tratamiento, quizás algunos terapeutas opinan otro tipo de cosas, pero yo les digo, ya, bueno, o sea, hagamos como que una compulsión voluntaria, pero por último demoremos un poco la respuesta. totalmente. Te voy a responder, o sea, te voy a decir, típico, pero un chico adolescente o quizás un poco más grande, pero mamá, ¿tú ves algo malo en mí? O sea, no sé si algo malo, pero ¿ves algo en mí que pudiese decir que yo a lo mejor tengo otro tipo de orientación sexual de la cual no me doy cuenta? Y esa mamá así como, no es la única manera, pero de, ¿quieres? Que es como un poco lo que a veces después hacemos en la terapia, ¿no? Sí, Avanzando. sí, Que le responda al TOC, al tiro, o te escojo que toleremos un poco la incertidumbre y te prometo que después te respondo. totalmente. Buenísimo. Desde la Totalmente de visión de su acuerdo. madre. Es una mirada quizás un poco más compasiva, ¿no? Como Sí, no tan estricta. sí, Para que después nos acerquemos a una respuesta más que quizás es un poco más duro, de tipo neutral. Pero mm, jamás nunca será que, oye, ya, pero si tú ya sabes, o sea, tantas veces que me has preguntado, porque se nos puede empezar a olvidar que de verdad está sufriendo y el TOC da una ansiedad muy característica, que es una sensación de urgencia, o sea, sí. urgentemente Necesito necesito que me saber ahora. respondas y estoy súper angustiado. Claro. Sí, buenísimo. Yo estoy súper, súper de acuerdo con eso. Me lo imagino perfecto. O sea, si alguien no, algún familiar no está escuchando, sería algo como así, oye, ¿no te parece si, mira, vamos primero a hacer las compras que tenemos que hacer? Van a pasar, no sé, 1 hora, 2 horas, y ahí te respondo. Mira, eso es un tremendo avance, Exacto. porque ya toleraste estar Mm, 1 hora o 2 horas con la incertidumbre, ojalá no respondiéndote acá, exacto. que eso es lo más difícil también, y después te respondo. Mm, Pospusiste la compulsión, eso está genial. Y después la exacto. vamos a posponer más tiempo, y después más tiempo. Otra cuestión también que se puede hacer, o que he leído por ahí, que he practicado, es, por ejemplo, dejar una cierta cantidad de comodines por día o por semana. Entonces, finalmente, si tú Sí. tienes un comodín o dos comodines para preguntar y reasegurarte al día, bueno, no vamos a eliminar la compulsión de cuajo, porque puede ser muy difícil, pero te dejo tres Mm, comodines, por ejemplo, al principio, porque antes te tratabas de reasegurar constantemente 20 veces al día. Bueno, reducirlo a tres mm, es tremendo cambio. Entonces, eso te exacto. hace decir como, ¿quiero ocupar mi comodín por esto? O no, mejor lo voy a guardar. Bueno, eso también te ayuda a combatir la compulsión. Así que Sí. todo lo que sirva, y en ese sentido lo que hablábamos antes, hay que ser creativo en ese aspecto. No, y ver la ansiedad, ¿no? Claro, como la parte más, como más creativa, como la parte más, tú usaste un término que me encantó, estábamos detrás de Artesanal, cámara, la como artesanía. de, claro, como la parte más artesanal de la parte de evidencia, que es Sí, como de demorar, ¿no? De demorar esa respuesta, de un poquito menos, a ver y vamos, y sí, así se va, y ojalá optar a la respuesta neutral y después que el talk ya en esas temáticas o las otras, ¿cierto? mm, Resolver esta aspecto sexual ya, idealmente, ¿no? Que ojalá no afecte, o sea, como sin talk, idealmente. sí. Y como tú decías, también es súper importante recordar que para las personas quizás que no están familiarizadas con el tratamiento, algunos de nuestros colegas profesionales de la salud, que como sabemos es escaso, esto no lo digo en forma peyorativa en lo absoluto, pero sabemos que Mm, es escaso el conocimiento en técnicas de exposición. O sea, sí, eh, incluso en partes como que están mucho más desarrollados como Estados Unidos, los papers hablan de que entre un 30 a mm, 35% de los psicólogos ocupan técnicas de exposición o las ocuparían. Imagínate en Chile ese número, o en Latinoamérica en general, ese número es mucho más bajo. sí, por supuesto. Entonces, lo que quería decir es que, como creo que tu pregunta está muy bien como posicionada ahí, porque la exposición o la prevención de respuesta es siempre voluntaria. O sea, nadie te Mm, puede obligar a hacer una exposición, el terapeuta no te puede no, obligar a hacer una exposición, siempre va a ser como, bueno, quizás después ya en el tiempo tú estés tan acostumbrado con el paciente que ya, bueno, vamos a hacer la exposición porque ya sabemos de qué se trata esto. Pero siempre ajá, con eso siempre es como, mira, ¿te parece si hacemos?
No, es que son muy fuertes. Bueno, entonces partamos por esto. Ya, me cuesta, pero lo voy a Sí, hacer. Ok. ¿Sí? O sea, sí, la exposición debe ser frecuente, debe ser duradera, debe ser ujú, programada, porque no me voy a poner a hacer una exposición a cada rato, así como fui al mall, me vino una obsesión, me pongo a hacer una exposición. No, mm, y debe ser voluntaria, siempre. Muy, muy importante, sí, porque a veces la gente también tiende a satanizar la terapia de la conducta y las técnicas de exposición, como que, mm, oye, ¿cómo voy a ser tan malo para obligar a una persona a exponerse a algo que le cause tanta ansiedad? No, aquí no se está obligando a nadie. ¿Sí? exacto, sí, 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 sí. ¿No? Y también te parece decir, por ejemplo, lo que igual a veces hacemos, o que al menos yo, quizás va a sonar muy clásico, pero que en todos los casos hago, el tema del consentimiento informado y que lo tienes que Sí, firmar. O sea, una vez me acuerdo que un colega, no me acuerdo quién fue, pero ahí dice, para hacer técnicas de exposición, es que avisa no engaña. A mí me da un poco de risa, pero y a veces lo digo a los consultantes, recordemos que el humor también es terapéutico, de reír juntos, no de reírme de ti, y que nos burlemos también del TOC, ¿cierto? Doc, Con estas temáticas de carácter cierto, sexuales y relacionadas. Pero también eso puede ser también muy relevante y muy rico, ¿cierto? De la parte más humana, ¿no? De esta terapia más de corte conductual, ¿cierto? Que cognitivo, porque ahí quizás también hay como alguna, ¿cierto? Diferencia. Y también un poco eso que decías tú, de este tema de las situaciones que pueden ser difíciles. A veces quizás teníamos un programa, ¿no? De EPR, ¿cierto? Escalonado, por jerarquía, y vamos subiendo, y es algo muy común. También con la temática tipo sexual, podemos, mientras vamos exponiendo, nos dimos cuenta que quizá había una que pensábamos que era nivel 6 y llegó, como decíamos hace un rato atrás, ¿cierto? A nivel 9 fácilmente. Bueno, veremos si es que ese diseño de intervención, en cómo esté preparada la persona y lo que nos diga el análisis funcional, si es que seguimos en esa misma categoría, por así decirlo, subiendo, pero si está siendo muy desgastante y el TOC como se está haciendo todo lo contrario, ¿cierto? De lo que está pidiendo, una técnica sumamente contraintuitiva, la exposición, comprensión de respuesta, bueno, vamos a ver si quizás tenemos que reevaluar y bajar, ¿cierto?, el tema de la escalonada. Yo al menos pienso, Matías, que a veces uno, de esto vamos a hablar, yo sé, probablemente en otro capítulo, si es que me sí, invitan, o qué sé yo, de todas pero de maneras. esto es que cómo nos afecta también cuando vemos que la persona se angustia, ¿no?, con esta temática, pero es que pienso que yo de verdad pudiese hacerlo a algún niño y qué sé yo, o cualquier cierto tipo de cosas, y el terapeuta aprensivo, querer bajarle el nivel de Ah, exposición y a lo mejor la persona sí quería o sí estaba preparada para querer seguir y continuar con esa misma disciplina. O totalmente. el terapeuta, no, es que la persona sí puede y en verdad en el fondo pues No, no era el tiempo adecuado. totalmente. Sí, y en ese sentido hay que hacer un buen análisis, ¿no es cierto? De Sí. encontrar Por ese. eso la importancia de la evidencia, si Totalmente. no, Bueno, pero yo creo que incluso en nuestros países estamos mucho más atrasados que eso. O sea, la mayoría, sí. creo, de los Mm, psicólogos ni siquiera se proponen eso, quizás porque ni siquiera lo saben en muchos casos. Eh, Simplemente cuando llega un paciente con estas temáticas TOC, eh, normalmente lo que pasa es que los ayudan a compulsionar más y como que los reaseguran de que es solamente un pensamiento y de que no se preocupen porque todo va a estar bien y la exacto. terapia se vuelve en eso, ¿no? Como tranquilo, todo va a estar bien. Bueno, Mm, para eso, no sé, me meto a Google para reasegurarme y compulsionar o hablar con sí. mis familiares. U otra opción Ajá. también que puede ser igual de dañina finalmente, porque finalmente termina siendo iatrogénico esto. Iatrogénico es decir, para la gente que nos está escuchando, que la intervención termina siendo peor que el no Ujú, tratamiento. Eh, ujú, y otra cuestión que muy común llega a la consulta es el paciente que tuvo consultas psicológicas previas, en donde el psicólogo o el psiquiatra intentaba buscar una causa primigenia de estos pensamientos obsesivos. Y si es que a lo mejor la persona en realidad se está reprimiendo y lo que está haciendo es como ocultar su verdadero deseo. O sea, es exacto. dinamita para el top. Sí, sí. A ver si es que no, es que estás reprimiendo tu homosexualidad o tu Claro, bisexualidad, o a lo mejor, o hay terapeutas, ¿no? Que quizás vinculado pues a terapias de tipo psicoanálisis, otra cosa, o que no sepan, ¿no? Y empiezan, bueno, no te queda más que contarle a tu familia y decir que tú sí deseas cosas, o casos peores, ¿no? Como hay gente que, a ver, y que están llamando como que a las policías casi los terapeutas. Es una cosa sí, profundamente dañina de la cual profundamente. después, ¿cierto?, nos toca,
A mí varias veces me ha tocado a pedir perdón a nombre de los clínicos y de las personas que tanto daño han hecho con este tipo de intervenciones, ya sea para analizar el contenido del pensamiento o ya sea por haber tomado una decisión que, oye, a ver, es que y evaluando, ¿no? Algunos tests tipo mantes para ver si le quitan a los niños, porque como tiene esta temática, ¿cierto? De tipo sexual, entonces pues no está capacitado para cuidar. ¿Te fijas o no? Lo dañino Terrible, que puede ser al final no ni siquiera lo del TOC, porque es totalmente irracional, la persona está sufriendo, sino que las personas, los terapeutas mal, ¿cierto?, calificados y que no saben, causar un daño horrendo, o sea, tremendo. Sí, iatrogénico, como dijiste tú, peor de cómo llegué, o sea, en el fondo. totalmente. Sí. Bueno, yo espero que, que llegue el día en que creo que nos falta especialización en psicología, como Sí, que nos mm, dediquemos al área, a lo que sabemos y lo que no y tratamos, hacerlo bien, sí. sí. O sea, mira, podéis Mm, tratar a este paciente de que, pucha, sabéis que no sé sobre eso. No, mi área es el sí. top, mi área es el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno O de la ansiedad, ansiedad y el espectro sí, obsesivo, y claro. exactamente. Las otras cosas, pucha, no, yo no, Mm. no tengo dedos para el piano. Sí, Eh, sí, un llamado y- también a eso, que importante eh, Matías que lo dices, porque igual una exposición también para nosotros, porque algunos colegas que no, que esto es de reduccionismo, no, no se trata de eso, o no, sea, se trata de un compromiso literalmente con la vida de las personas, y eso sí, es algo no exactamente. solo ético, sino que es algo vital. Sí. Mm, De la vida del afectado, de su familia, sí, incluso de su por comunidad. supuesto, Entonces, sí, totalmente. sí. Como por Oye, ejemplo a mí me tocase, imaginemos que a veces pasa, perdóname Matías, así como dale. TOC, vinculado a la, imaginemos, a la misma temática sexual. Y justo esa persona también tenía, para disminuir ciertos síntomas del TOC, consumo problemático de sustancias. Es que no puedo tomar el caso si yo no sé cómo abordar un tema de consumo de sustancias. A lo mejor Claro, conozco un poquitito, me he nutrido en distintas formaciones, o en el mismo diploma de TOC, que también hubo un módulo de eso, más no soy experto en consumo problemático de sustancias. exacto. O en otro caso como de TOC y trastorno de la conducta alimentaria. Tampoco, sé un poco, pero tampoco sé muy bien. O el toque puede aparecer también con distintas, ¿cierto? De este término clásico, ¿no? Comorbilidad. Comorbilidad. Con, ¿cierto? Sí, con Sí. otro trastorno adjunto. Sí, totalmente. Oye, hablemos un poquitito más de las compulsiones comunes que se ven en el talk con contenido de sexual o sexualidad, porque una que es muy importante es la de reaseguramiento, ¿cierto? Que es, Mm, siempre si uno quiere hacer un esquema bien simple y para recordar, la obsesión aumenta la ansiedad, la compulsión intenta reducir la ansiedad. Pero sabemos que siempre en el corto exacto. plazo o cortísimo plazo, que después incluso la compulsión es como una droga. Yo hago esa metáfora en el sentido de que al principio la Sí. compulsión ayuda Mm, harto para reducir, pero a los días o la semana esa compulsión que hacía antes ya no te sirve y necesitas más compulsiones o más fuertes durante más tiempo. Entonces, en ese sentido, sí. las compulsiones más comunes, una es la de reaseguramiento, que sería algo así como preguntarle a un familiar si es que en algún momento ha visto que la persona del afectado haya tenido algunas conductas eh, Mm, que transgreden la norma o la moral, o si alguna vez recuerdan que él haya abusado de alguien, o si recuerdan que cuando chico mostraba una orientación sexual distinta a la que muestra ahora. Todo eso, y si es reiterativo, seguro que es algún tipo de conducta de reaseguración. exacto. También mucho el doctor Google, ¿no es cierto? O Reddit, o todos los Mm, blogs que hay. También un llamado a todas las personas que están en grupos de Facebook o etcétera, a no compulsionar, eviten compulsionar en las redes, sí. de preguntar a Mm, alguien más le pasa esto que a mí, alguien más aquí con, no sé, TOC sí, de la típica sexuales. es. Claro, Tengo TOC de carácter sexual. Alguien más, alguien para conversar, es que solo me quiero desahogar. Y en el fondo, o sea, es sabemos que es compulsionar. duro, pero en el fondo eso va a ser para compulsionar, para buscar reaseguros, ¿no? Totalmente. Compulsiones. Sí. Otras compulsiones que se te vengan a la mente ahora en esta área, como evitar. Sí, hay una que es la que a veces se nos puede escapar por ahí, pero yo creo que es una de las más fuertes, la más fundamental, que es la rumia, ¿no?
Que la totalmente. rumia, ¿cierto?, tiene esta característica, ¿cierto?, que suele ser involuntaria al principio, porque es algo, ¿cierto?, que el cerebro, involuntario al principio y después se vuelve de carácter voluntario, Sí, ¿no? Y empezar a rumbear y casi que batallar con los pensamientos, esa es una compulsión, de hecho, a veces la más difícil como que de abordar o como de extinguir, ¿no? O como sí, empezar, ¿cierto?, a disminuirla, batallar con los pensamientos y que ahí empieza a compulsionarse dependiendo del mundo valórico de la persona, que puede ser con rezos, oraciones, pedir a Dios, ¿cierto?, que me ayude, como que me saque esto, pensar en cosas, ¿cierto?, desagradables, pensar en cosas lindas, imaginar una música, o sencillamente rubiar de que yo no soy esto, yo estoy seguro, yo ya sé, ¿cierto?, que un pensamiento no dice nada de mí, y empezar, ¿cierto?, con estas cosas que se usan, ¿no?, en la psicoeducación. Por eso que hay un momento que yo también, Matías, y yo creo que quizás tú haces lo mismo, frenar la psicoeducación hasta donde corresponde. O sea, el sí, exceso de psicoeducación se puede volver también fácilmente una compulsión, ¿cierto?, muy fuerte. totalmente. Y ahí empezar a batallar con los pensamientos, yo no sé, pero igual yo me acuerdo, ¿sabes? Oye, pero una vez igual yo estuve con un amigo y me acuerdo que yo Eso, lo abracé y era tan niño, tenía 5 años, y empezar ahí sí, temas muy variados. justamente. Sí, y Sí, la rumiación, finalmente, ¿de dónde viene el término rumiación? ¿No es cierto? Para los que nos están viendo. Viene precisamente del término de los ah, rumiantes, como las vacas, ¿cierto? Que sí, lo que hacen yo que es, vivo en campo, bueno, tú vives en el ahí campo, las veo. tú sabes de las vacas. Sí, claro. Masticar todo el rato, Masticar, el claro. pensamiento, una y otra vez. Y Sí, tratar de horas. y regurgitarlo y volverlo a procesar y volverlo a procesar para siempre como tratar de llegar a una certeza. Porque desde tiempos ya casi Exacto. inmemoriales sabemos que el TOC es como la enfermedad de la duda, ¿cierto? Es como una incapacidad Mm, o una baja tolerancia para poder quedarse con la duda. Esa metáfora también me gusta sí, hacer a veces, que la terapia es un gimnasio para fortalecer el músculo de la tolerancia a la duda. Y si no la fortalecemos día a sí. día, bueno, así como no nos va a crecer el bíceps en Mm, el gimnasio, que a mí no me crece porque no voy al gimnasio, sí, tampoco nos va a exacto. crecer el músculo de la tolerancia al malestar, el músculo de la tolerancia a la duda. Hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y sabemos que es difícil, o sea, obvio que es difícil porque siempre Mm. estamos acostumbrados a querer saber las cosas, como tener certezas. En parte la mente La está lógica hecha para o lo eso. racional. Sí, Claro, claro. que siempre es un intento también de controlarlo. Mm, Entonces, a lo que quería ir anteriormente era que la rumia, que este intento, ¿no es cierto?, por llegar a una cierta certeza, tratar de controlar el problema de una manera mental, como tú decías, es más difícil porque está ahí en la mente, pero sin embargo, porque esté ahí en la mente, finalmente es igual que una conducta motora física que se esté haciendo allá afuera. O sea, claro. Es una conducta privada. es Mm, una conducta verbal privada, pero sigue sí. teniendo la misma función, como hablábamos antes, de querer reducir Mm, la incertidumbre, reducir el malestar. O sea, si yo se ajá. lo pregunto a un pariente o a un amigo para que él me reasegure, es lo mismo que me lo pregunte a mí mismo y yo me contesto. Mm, Me refiero a es lo mismo en sí, términos funcionales, de que lo que busco es tratar de reducir la incertidumbre. exacto. Exacto. Entonces, Y una incertidumbre que también se alimenta de más incertidumbre y que en el fondo tampoco, jamás, nunca, y quizás esto va a encender la chispa de la ansiedad de la persona que nos escucha, es que no, uno no tiene cómo saberlo. O sea, no, empieza, pero si será TOC o no, pero si verdad es que yo, no sé, es que vi la película de Caradima para comprobar si es que yo efectivamente yo era como él, ¿y cierto? Bueno, es que ya es cuando ya va avanzando el tratamiento, como de que es que no tenemos cómo saberlo, a lo mejor, o claro, a lo sea, mejor, no sé. sí, que probablemente, ¿cierto? No sea, no se asocie, por eso que la persona sufre, pero darle esa respuesta al TOC es como darle como de vuelta, porque, o sea, Totalmente. ¿qué más que? Es como esa que esa tu intolerancia a la incertidumbre. Y el otro, el tema del desmantelamiento, ¿cierto? De la rumia, que ahí también es que, si bien la EPR igual nos puede servir, pero hay otras maneras, ¿cierto? Técnicas, estrategias para ir desmantelando esa rumia, que a veces nos vamos a pillar, ¿cierto? A lo mejor este tipo de talk había enganchado, ¿cierto? La temática durante 10 años, o sea, rumiando con un bombazo, ¿cierto? De pensamientos, batallando mentalmente, 10 años, así como Sí, es mucho tiempo. Y eso es algo que frecuentemente pasa. totalmente. Y es de las conductas más difíciles
de las Mm, conclusiones más difíciles de extinguir, como tú decías, porque nadie te puede ver mientras la estás haciendo. O sea, lo máximo que pueden ver exacto. es que la persona está como muy distraída, está como muy en su mente. Claro, o como concentrado y no escuchándote porque está como una batalla campal interna, ¿no? Exactamente. Mm, Y muchas veces también eso puede aparecer como tú decías, como un recuerdo, ¿no? Como, a ver, pero yo cuando chico, yo me acuerdo que una vez jugué con muñecas y entonces, en el caso del TOC sí. de contenido de Mm, homosexualidad, yo me acuerdo que en el colegio me gustaba una niña y yo ahora soy gay. ¿Será que en realidad soy heterosexual? Y empieza ahí la exacto. cuestión, Claro, la también puede ser a la clasificación. vuelta, al revés. Mm, Totalmente, sí, totalmente. Entonces, bueno, ese tipo de conductas verbales internas, a todos los que nos estén escuchando, también son importantes de identificar y también de tratar de reducir mientras se mm, pueda. Ojalá para los que no han hecho un tratamiento especializado de terapia cognitiva conductual con EPR, ojalá poder hacerlo con un especialista. Hay mm, libros de autoayuda muy buenos como los que mencionábamos anteriormente, pero mm, puede ser difícil, puede ser bastante difícil, sobre todo cuando es un TOC bastante grave que está marcando alto en las baterías psicológicas que aplicamos. Es mucho más difícil hacerlo por cuenta propia, porque es difícil exponerse. Y hay que mm, hacerlo bueno, yo creo que hay que hacerlo con gradualidad, hay que partir de a poquito y después ir subiendo. Hay algunos otros terapeutas que actualmente, por todo el tema de aprendizaje inhibitorio, etcétera, están mm, postulando que no, que tiene que ser como sin gradualidad, pero yo soy un poquito más clásico, parece. Eh, sí. ¿qué Sí, otras más conclusiones? compasivo igual. Sí, sí. ¿Qué otras conclusiones de reaseguramiento? Una que no es, bueno, el tema de la rumiación, un tema que también quizás no es una compulsión en sí mismo, pero cumple la misma función, tiene que ver con la evitación, ¿cierto? Como no ir a ciertos Mm, lugares por miedo a no hablar con cierto tipo de personas, por miedo a que eso me haga como aflorar mi verdadera orientación sexual o haga que yo tenga un impulso ajá, y le toque el trasero a un niño o una niña o que abuse de mi exacto. mascota. Algo muy, muy común también que aparece, ¿no? Como tengo un gato, tengo Mm, un perro, me vino el sí, pensamiento de que sí, podía sí, sí. hacerles daño y ahora ya no puedo ni hacerles cariño. Como, Mm, pucha, el toque que es pesado, porque se mete con esas cosas que queremos tanto, sí, pero súper precisamente cruel. por lo que, Mm, eh, lo que hablamos anteriormente. Oye, igual hemos estado un buen rato, yo creo que vamos mm. a comenzar a cerrar, pero eh, revisando un poco también el tema de compulsiones, ¿alguna otra que se te ocurra en este momento que es importante Sí, a reducir? veces igual pueden aparecer algunas comportamentales, ¿cierto? Directamente, que igual, ¿cierto? Pueden haber, o esto también engancha como, también como con otras temáticas, se puede entremezclar, frotar, tocar, pues igual puede ser, ¿cierto? O, no sé, pero también hay algunas, ¿no? Que pueden ser apretar, ¿cierto? Cerrar los puños o Claro, quizás los dedos, ¿cierto? De los pies, ¿cierto? O algo, ¿cierto? Vinculado también como a la sudoración, ¿cierto? Como por esta respuesta, ¿cierto? Como muy orgánicas, ¿no? Como muy del cuerpo, pero también eso como de cerrar las manos o apretarlas, entonces así, si yo aprieto tanto así, en claro, el fondo es porque no estoy sintiendo, o tomarme las manos y tirarlas como para abajo porque así yo, o esconderla en los bolsillos, ¿cierto? Porque así si voy caminando, efectivamente yo no voy a tocar a nadie, claro. ¿no? Son El cosas como tema, bastante, ¿cierto? Particulares. sí, Mm, el tema también de controlar el área genital, como sí, en el fondo de estar hiper consciente de si es que hay algún tipo de cosquilleo, algún tipo de calor o mm, erección, etcétera, es algo que también como que aparece harto, ¿no es cierto? Y eso también es parte de ese proceso de reaseguración, de no querer aceptar la duda. En el fondo, en el sí, tratamiento se comienza a tratar de que la persona vaya soltando un poco ese control, ¿no es cierto? Que sabemos que es mm, súper difícil y que la sí, terapia sí es para el complejo. TOC, a diferencia de otros trastornos, requiere de harto tiempo, pero de que Mm, tiene evidencia y que mucha eficacia, totalmente. O sea, por ahí los últimos números mm, que vi hablaban de por lo menos de un 85% de eficacia en el sentido de que
a un 85% de personas la EPR le reduce en algún grado los síntomas, ya sea Sí. de manera leve o hasta la remisión total de los síntomas. Mm, Es decir, exacto. bastante más efectivo incluso que los fármacos, que bueno, también pueden ser parte del tratamiento Mm, en muchos casos. sí, de todas maneras. Así que, bueno, eso con respecto al top de sexualidad, como vieron, hay Ajá. muchos temas, hay probablemente tantos TOC como personas hayan, y como decía Martín, eh, Mm, cada contenido va a ser distinto y cada análisis que se haga va a ser con respecto a esa persona. Aquí no hay recetas mágicas, no hay un manual que te mm, diga como exactamente esto. Hay manuales que te dan ayuda y que más o menos te van guiando, pero al final cada persona es distinta, es única y por tanto el TOC también, su tratamiento debe ser súper, súper personalizado. Para ir finalizando, Martín, algunas palabras para los afectados de TOC con este tipo de contenido, alguna guía que deberían hacer para sus familias, etcétera. sí, no, yo sé que muy probablemente estén sufriendo y sufriendo mucho, bastante, Mm, más sé que pueden hacerlo, o muy probablemente sí que pueden hacerlo, o sea, tampoco es como muy hacer como a 100% que no, lo van a lograr, así como súper como coach de vida, claro, no, pero sé que muy probablemente lo van a lograr y que lo están haciendo bien, ¿no? Hay veces, hay momentos que son más duros y aquí quizás yo no soy especialista en DBT, pero me acuerdo un poco las frases como de Marshall McLuhan, como están haciendo lo mejor que pueden, así como sí, de que quizás compulsionando todo el día, ya sé lo que mi terapeuta me dijo, o a lo mejor sin tratamiento, con tratamiento, pero hay momentos quizás más duros, ¿no? Debido al estrés, a un contenido valórico, el TOC, ¿cierto? Suele ser no lineal, ¿cierto? No es que un día yo empecé el tratamiento y ya me recupero mañana mismo, o iba bien y justo, ¿cierto? Una crisis, o al revés, ¿no? mm, Entonces, ánimo y ya, a continuar, ¿cierto? A seguir adelante. Y mientras más disciplina se tenga así, con la terapia, con las exposiciones, con ir hacia la vida valiosa, pues se va a ir mejor. Y mientras más se escoja entre el camino de las certezas que el TOC pide, ¿cierto? En el tema sexual, o la incertidumbre, tolerar la incertidumbre. Y más que tolerar la incertidumbre, aceptar la incertidumbre radicalmente, y si eso se mm, consigue, les va a ir estupendo. Les va a ir estupendo, mm, les va a ir bien y efectivamente se van a recuperar muy probablemente del TOC y de una manera que recupera la vida, la funcionalidad. Así que eso. totalmente. Súper de acuerdo, que bonitas palabras y súper certeras, y verdaderas, porque es así de todas maneras. Yo creo que también le diría a los familiares, bueno, primero a los afectados, de que nunca pierdan la esperanza, que si bien el tratamiento a veces puede ser difícil encontrarlo, hay lugares, hay especialistas. Y de hecho, Martín, si puedes dar tu contacto, si puedes decir tu número y dónde te pueden Ujú. ubicar en internet. Ah, sí. Bueno, el Instagram, ¿cierto? Que ahí usamos esto para discusión, videos. Hay dos Instagram, que uno es el mío, que es arroba rmartinmonagab, ¿cierto? Ese es el Instagram, ¿cierto? Profesional y que uso, ¿cierto? A modo general. Y el otro Instagram, que es el Instagram donde a veces entrevistamos, ¿cierto? Que te parece, Matías, te aprovecho a invitar en vivo, no te lo había dicho, no, pero para más Buenísimo, adelante hagamos una entrevista, ya. ¿cierto? En Terapias en Evidencia, arroba Está Terapias en Evidencia, ¿sí? Que yo creo que le voy Buenísimo. a tener que cambiar el nombre porque es como que me estoy apropiando de las terapias. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Me gusta el nombre. O Súper dejarlo ahí. Y bien. ahí está, hemos entrevistado, ¿cierto? Que te parece que igual le mandamos un saludo a Tomás Miño, ¿cierto? Le entrevistamos ahí. Genial. Otro, ¿cierto? Que es de otra línea terapéutica, pero igual entrevistamos fue al doctor, ¿cierto? Al candidato a doctor en psicología, el Pablo Concha. Y otros terapeutas también, a un colega también de México que también trabaja mucho desde el análisis funcional de la conducta. Entonces ahí esto es un material más para psicólogos, ¿no? Como para Ya. profesionales de salud mental, terapias en evidencia. Y el otro, el WhatsApp, ¿lo voy a decir a viva voz, no? Sí, pues, Sí, sí. Ya, no, es no, el código chileno, ¿cierto? El más 569 83, perdón, 83 76 2302. ¿Sí? Más súper, 569 83 76 2302. Así que ese es el WhatsApp, ¿cierto? De la consulta. súper. Igual lo vamos a poner en los comentarios probablemente. Y te pueden contactar ahí los familiares o los afectados que busquen, ¿no es Ujú. cierto?, tratamiento.
Eh, lo que, A la edad, de 14 años en adelante. Sí, se me ya, olvidó decir eso, el tema de la edad de tratamiento. súper, súper importante. En mi caso me pueden encontrar en espacio-toc y bueno, Mm, por ahí me pueden contactar al Instagram. Y lo que quería decir sobre todo a los familiares es que eh, yo sé que puede ser muy difícil, ¿no es cierto?, el estar mm, con una persona que está sufriendo TOC, pero yo les digo, tratemos de separar un poco lo que es mi hijo, mi pareja, mi hermano y lo que es el TOC. Démonos mm, cuenta cuándo es el TOC el que está hablando, sobre todo, mm, y cuándo no. Y sí, en ese sentido, si bien puede ser frustrante que te pregunten una y otra vez o que la persona no pueda ir a un cierto lugar por este miedo irracional, eh, mm, finalmente es una cuestión que es muy potente, ¿no es cierto? Los pensamientos intrusivos generan mucha ansiedad, son muy egodistónicos, es decir, van en contra de lo que la persona realmente quiere. Entonces, validar de todas maneras, ser empático, pero creo que eso también lleva o incluye el que si nos psicoeducamos podemos entender que ayudar al afectado de TOC a compulsionar es como lo peor que podemos hacer. Y no mm, se sientan mal al darse cuenta de que en realidad estuvieron ayudándolo a compulsionar durante mucho tiempo, quizás porque le respondían constantemente, lo reaseguraban mm, constantemente, porque es lo que todos haríamos. Finalmente, si nosotros vemos a un ser querido que está sufriendo, lo único que queremos es que se sienta bien en el momento, inmediatamente. sí, Entonces, por eso le contestamos estas compulsiones. Pero si recibo la psicoeducación, ya sé que lo mejor para el TOC es reducir las compulsiones, posponerlas, como hablábamos en un momento, o eliminarlas, mm, entonces ayudemos también a nuestros parientes o conocidos, amigos, a reducir esas compulsiones en lo máximo que se pueda, porque eso es el alimento del TOC. Sin compulsiones, el TOC se comienza a mm, debilitar, comienza a agonizar, ¿cierto? Se empieza a reducir. mm. Y Eh, se enoja, mientras agoniza se enoja, sí, pega sí, sus gritos y pega su quiere grito. generar ansiedad y angustia, ¿no? Se enoja cuando le estás dando duro, te Sí, toca esta temática de carácter de tipo sexual y relacionado, se enoja, ¿no? Se sí. enfurece, ¿no? Pero, Como sumándome a tus palabras, Matías, que se me olvidó sí, eso, como de la familia, cuando se esté enojado el TOC, y uno se da cuenta, ¿no? Que la persona en verdad, en el fondo, hay que ver esa defusión cognitiva, de que en el fondo si bien está la persona, pero está asustada porque el TOC está enfurecido, sobre todo después de las sí, primeras EPR, se enoja, ¿no? Quiere como, totalmente. no se quiere ir, pero se va, lo vamos a matar. Totalmente. Es como una bestia malherida que da sus últimos rugidos como para que Sí, la escuchen y le teman, pero en realidad si yo exacto. continúo tolerando la incertidumbre, continúo haciendo mis exposiciones con prevención de respuesta, Mm, va a comenzar a descender ese monstruito de todas maneras. sí, Qué sí, buena analogía, Martín. Gustazo, qué bueno que pudimos hacer este gracias. capítulo. Nos vamos a volver seguramente a ver en otros capítulos. Va a ser un invitado, espero, recurrente en este espacio. Y bueno, nos vamos a ver también en Santiago próximo, en Sí, julio, y ahí vamos a hacer otro capítulo. Ya está agendado. presencial, Sí, punto. Sí, sí, ya. muchas gracias Matías, de verdad, por la invitación. Y de verdad que ha sido un gusto y un honor también compartir contigo. Se nota también que sabes harto y el amor, ¿cierto? Por el que quieres hacer esto, el cariño por la gente, de difusión, de hacer todo este tipo de cosas. Así que de verdad, agradecerte por esta labor bonita que haces por las personas y muchas gracias nuevamente por invitarme. Y cuenta con ello, nos estaremos viendo seguro en otras oportunidades. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Y lo último, el Congreso Latinoamericano de TOC Latino es el 26, no, perdón, el 16 y el 17 de junio, así Dice, que dice. vamos a dejar ahí Sí. un link para las personas que quieran comprar sus entradas. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Un saludo y un abrazo a todos los que nos están viendo, escuchando en alguna de las plataformas. Que estén muy bien. Cuídense.